Desde muy pequeño empezaron a notar que veía muy poco. Cuando iba a la escuela primaria sí veía, pero batallaba para ver el pizarrón o me arrimaba mucho el libro. Nada más hice segundo año cuando veía y ya el tercer año ya batallaba mucho. Cuando entré al tercer año ya no, me sacaron de la escuela y fui perdiendo la vista poco a poco. Hasta la edad de 16 años ya quedé totalmente ciego. Una persona nos invitó a estudiar aquí en Zacatecas, estudiar así sin ver, ¿verdad?, el sistema Braille, y un compañero invidente me invitó a unos juegos deportivos y culturales para personas discapacitadas de la vista. Y ahí participaron otros invidentes en ajedrez y nosotros los que íbamos a Zacatecas no sabíamos que los invidentes jugaran ajedrez. Entonces a partir de ahí, como no participamos nosotros en ajedrez, muy atinadamente nos regalaron un ajedrez. Me lo regalaron, bueno, a nosotros, pero casi a mí, pues, yo fui el que me interesé sobre el ajedrez. Entonces ya cuando regresamos las competencias fueron en México, ya cuando regresamos con el ajedrez, empezamos mi hermano y yo a preguntar cómo se jugaba. Nosotros en ese tiempo vivíamos en una casa de estudiantes que está en el callejón de Lancaster. Había estudiantes ahí que jugaban ajedrez y ellos nos enseñaron a jugar ajedrez a mí y a mi hermano. Y después empezamos a participar en competencias de ajedrez. Éramos principiantes, pero eso nos daba experiencia, ¿verdad? Y le poníamos más empeño y ahí fue como empezamos a subir de nivel. Y a veces hasta ni puede uno dormir porque pierde uno alguna partida importante y dice, hubiera hecho esta otra jugada, hubiera hecho esta otra, y ahí es donde aprende mucho precisamente de los errores. Se menciona braille o braille también, como es una palabra extranjera, es francés. Se escribe braille, se escribe braille con doble L y se pronuncia también braille. Nuestro sistema lo inventaron en Francia. Un joven francés que tenía la necesidad de escribir inventó este sistema basándose en el sistema de telegrafía, el Morse. Desde que yo estuve estudiando ya llevaba yo estas bases. Yo estudié en sistema abierto, lo que es primaria y secundaria. Después mi preparatoria en colegio de bachilleres, para posteriormente entrar a la Escuela Normal Ávila Camacho, donde ahí me titulé, y siempre mi intención ha sido compartir esos conocimientos, lo poco que uno tenga, fortalecerlo y mejorar, porque creo que siempre algo nos falta.
y siempre hay las posibilidades de crecer un poco más. Y mejor todavía que compartiendo con los demás lo que uno ha aprendido. El ábaco es el que más me ha motivado, porque el ábaco yo prácticamente lo aprendí solo y después comparé mis conocimientos. Me pasaba días enteros practicando y sacando conclusiones, porque casi no hay personas que enseñan a los ciegos matemáticas, como que no tienen paciencia para enseñarnos, ¿verdad? No. X más Y al cuadrado, entonces ya digo yo, me da X cuadrada más 2XY más Y cuadrada, y de ahí saqué la fórmula. Y ya después, para sacar la raíz cúbica, lo hice igual, dije X más Y al cubo, y ya me dio la fórmula. Porque en el caso de las matemáticas, para los invidentes, se nos dificulta mucho. Bueno, no a mí, a los demás. Porque las matemáticas se ayudan a comprenderlas con dibujos, ¿verdad? Por ejemplo, en la trigonometría, en la geometría. Hace apenas aproximadamente un mes que llegué aquí a esta área, lo cual es un orgullo regresar ahora con mi maestro y ahora ser compañero de trabajo es lo que me llena mucho de satisfacción. Me he estado desempeñando en la rama de educación especial, he atendido alumnos de primaria, de telesecundaria y los últimos 2 años me encontraba en el CAM, en el Centro de Atención Múltiple. Todos estos niños igual no eran características con discapacidad visual, pero sí con alguna otra discapacidad. Por ejemplo, les comento, en Río Grande yo desempeñé la función de lenguaje y ahí atendía a los alumnos para cómo mejorar su socialización, su pronunciación, su seguridad para comunicar, para expresar sus ideas y sus emociones. Bueno, pero aquí me voy a poner para comer uno de los 2 alfiles. Dama F7. Por ejemplo, hemos participado en México, en Guadalajara. Hemos obtenido esos primeros lugares, pero con personas invidentes. Yo participé en un torneo en España. Fueron en el 92 las Olimpiadas en Mallorca y yo participé. No me fue bien, por cierto, pero participé, porque aquí había sacado el primer lugar. Y allá, pues, fuimos de los últimos. Es que allá los españoles, no todos los europeos, están más avanzados que nosotros en el ajedrez. Allá en las escuelas lo hacen obligatorio, es una materia que tienen que cursar los niños desde la primaria. Todo esfuerzo implica un sacrificio, ¿verdad? Yo abandoné a mi familia para venirme a estudiar. Yo soy originario del municipio de Villa de Cos, Zacatecas, y me vine a la capital para precisamente eso, tratar de superarme. Y esas etapas pues sí son un poco pesadas, lo cual nos da la experiencia para poder apoyar a alguna persona que esté en esas circunstancias. Si queremos escribir, por ejemplo, que estoy enseñando a una persona que queremos escribir el alfabeto, le digo, vamos a escribir la A, marca el 1, en el segundo, el 1. Vamos a escribir la B, el 1 y el 2. Ahora la C, el 1 y el 4. La satisfacción es que he enseñado a muchas personas, a mis sobrinos. Tengo algunos sobrinos invidentes, sí. Todos juegan ajedrez
y los hemos enseñado nosotros. Esa es la satisfacción. Igual uno se esfuerza en la medida de las posibilidades y trata de hacer lo que más puede para pues, mejorar las condiciones de los alumnos y ahora en este lugar pues, de los compañeros, igual a personas que se acerquen para aprender el sistema Braille, el ábaco, el ajedrez, incluso quienes gustan empezar a mover las computadoras. También estamos en esa disposición de siempre hacer lo mayor posible para propiciar una mejora. El compartir lo que uno tiene siempre hace más grande el recibir, igual pues ir preparándonos en cuanto a la atención de alumnos con discapacidad visual y en cualquier otra área que sea necesario. Pues acuden pocos invidentes vienen a asesoría, porque sí hay algunos, pero la mayoría pues no, como que no les interesa mucho el sistema, más bien les interesa la convivencia. Cuando las personas perdemos la vista, lo que nos hace mucha falta al principio es la convivencia con los demás para adquirir seguridad en sí mismo. Porque cuando queda un invidente como que se siente muy inseguro. Entonces primero la convivencia y ya después en eso pues ya empieza uno a interesarlos por el aprendizaje del braille o del ábaco o del ajedrez.